Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a En 5 Minutos Roll. Hoy volvemos con una nueva reseña. En esta ocasión vamos a hablar de Robota, Humanidad Perdida, el juego de rol escrito por Sirius Senra, publicado por la editorial Shadowlands, la que es su segunda publicación con esa editorial. La primera fue una aventura para Tulu de 100. Esto es ya un juego básico, con su sistema, con su ambientación, sus aventuras y todo lo que podáis imaginar. En principio se espera que haya futuro en esta línea. No sé si a qué nivel ha funcionado, pero creo que ha funcionado bastante bien. Y se esperan publicaciones. De hecho, creo que me quiere sonar que la editorial incluso dijo algo sobre futuros suplementos. Pero bueno, esto ya es un poco cosas que me suenan. Tampoco lo toméis al pie de la letra. Y bueno, simplemente comentaros que esto es una serie de vídeos. Intentaré que este sea el primero. Pero a veces las cosas salen como salen. Eh, y Bueno, el primero me refiero a dentro de las reseñas. Y ahora os explicaré por qué. He hecho dos vídeos. Uno hablando de la creación de personaje y otro hablando de la creación de naves que están disponibles en el canal. Aparte de eso, hay un unboxing de cuando me llegó el paquete en el que podéis ver cómo es la edición física de este juego. Y ahora, dentro de esta serie de vídeos sobre Robota, vamos a publicar, por un lado, una reseña de ambientación y por otra, una reseña de sistema. Mm, ¿Por qué hacerlo así? Porque el otro día estaba intentando grabar la reseña y vi que se me iba de madre, se me iba mucho tiempo. Entonces prefiero dividirlo y que ya vosotros lo veáis como queráis. ¿Vale? Pero bueno, en principio se atrae el mismo día, así que podéis ver una detrás de la otra o hacerlo como bien gustéis. Bien, dicho eso, vamos a hablar de Robota, de qué es Robota, de cuál es su ambientación, qué me ha parecido la ambientación y vamos a ir viendo también cómo son esos capítulos dedicados a ella. Vais a ver aquí en mejor plano que cuando lo visteis en el unboxing, cómo es la maquetación, ¿vale? La maquetación a doble columna que trae este juego. Mm, Bajo mi punto de vista, me parece una maquetación que casa muy bien con la ambientación y es agradable a la hora de leerla. No he tenido ningún problema a la hora de leerlo. No he encontrado tampoco erratas muy significativas, quizá alguna pequeña por ahí, pero nada que no fuera, o sea, nada muy grave. Y aparte de eso, es todo lo que os puedo comentar ahora mismo. Bueno, el tema de arte, me parece que eso sí que creo que lo dije también en el unboxing, es un arte de 10. El arte es un arte hecho por Marlock y que lo que hace es utilizar fotografías y ponerlas en diferentes capas y tal, montarlas y darles un toque para que parezcan una ilustración y queda muy bien y pega muy bien con este juego. Es impresionante lo que hace con esa habilidad. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a hablar ya de Robota o Humanidad Perdida. Robota, para empezar, nos sitúa en un futuro en la Tierra, un futuro lejano, lejano hasta el punto que los humanos son una mota en el recuerdo, son básicamente leyendas, y nos sitúa en un mundo, en un planeta Tierra, con muchos cambios respecto al nuestro. Para empezar, no hay humanos. Los humanos están en arcas, criogenizados, en un sueño perpetuo, y cuando se les intenta despertar, normalmente se mueren. O en el momento o en un par de días, ¿vale? Pero no soportan el estar vivos y se acaban muriendo. Aparte de eso, el mundo está plagado por robotas, que son esta especie como de robots, pero donde en el juego se les da un trato muy humano, ya que tienen alma, sentimientos, incluso sentidos, a la hora de, por ejemplo, no necesitan comer porque ellos se alimentan, por así decirlo, de células de energía, pero tienen sensores gustativos, algunos de ellos, y disfrutan del placer de la comida, de comerse una manzana y pueden saborearla, por ejemplo. Pues en ese punto son muy humanos, gracias al Daemir, que es su alma, ¿vale? Que hablaremos más de ello conforme vaya avanzando la reseña. Eh, Aparte de los robots, hay también robots. Los robots son simplemente robots como os podéis imaginar ahora, como los de Boston Dynamics y toda esta cosa, ¿vale?
en robots que tienen inteligencia artificial o que funcionan por programaciones, pero no emulan a los robots. Nunca van a poder ser robots porque, aunque puedan fingir muy bien tener emociones, nunca van a tener sus propias emociones. Todo responde a una programación. Esa es la principal diferencia entre un robot y un robot. Aparte de ello, hay también toda una parte de una especie como de bosques gigantescos, de hongos que están poblando el planeta y se están extendiendo. Esos bosques tienen una especie de conciencia, de mente colmena, que les hace reaccionar frente a diferentes estímulos. Por ejemplo, si perciben que están siendo atacados por una manera agresiva o egoísta, se defenderán. Pero si tenéis un accidente con vuestra nave y os chocáis en un bosque, seguramente no se defiendan, porque entienden que ha sido un accidente, que ha sido involuntaria esa destrucción. Aparte de eso, de esos propios hongos que tienen sus propias defensas y su vida, por así decirlo, también esos bosques están poblados de macroinsectos, ¿vale? Insectos gigantescos, parecidos a los de ahora, pero bueno, muchos de ellos también han cambiado, son evoluciones de ellos, son modificaciones debido a estos hongos y que actúan a modo de defensa. Aquí se habla en Robota de que el bosque de hongos tiene memoria. Si tú le haces daño intencionadamente al bosque, lo va a recordar y va a intentar matarte, va a intentar darte caza y perseguirte allá donde vayas. Aparte de eso, mmm, digamos que serían los grandes pobladores del mundo, el bosque de hongos, los macroinsectos y los robota. Pero bueno, aparte de eso nos encontraremos también con otro tipo de criaturas como son los nuevos saurios. Esto corresponde a unos experimentos biológicos de una de las facciones de los Robota que trabajan con ADN, con bioingeniería y han revivido, por así decirlo, a los dinosaurios. Algunos son tal y como los recordamos de películas como Jurassic Park, ¿vale? O como eran originalmente. Otros han sufrido modificaciones para poderse adaptar al mundo, para poder luchar en el bosque de hongos y para realizar diferentes funciones. Normalmente estos ya están contenidos en una zona de Asia, pero muchos de ellos se han escapado y están poblando el mundo de nuevo. A grandes rasgos eso es lo que os vais a encontrar en Robota a nivel de criaturas que pueblen vuestro mundo. O seres que pueblen vuestro mundo. ¿Vale? Más cambios que hay en el mundo. Pues, para empezar, nuestro mundo actual, nuestra Tierra, consta de dos polos magnéticos, el polo norte y el polo sur. Pero eso en Robota no es así, eso se ha fragmentado y hay 8 polos positivos y 8 polos negativos. Esos polos están en constante movimiento y se entrecruzan entre sí y van creando una serie de energías y de cambios que afectan al mundo. Aparte de eso, la atmósfera se ha reducido muchísimo, se ha debilitado muchísimo y la radiación solar no se filtra tanto, entra mucha más en el planeta. Además de eso, hay una situación, una extraña situación en la que el techo del planeta ahora se limita a los 3.500 metros. ¿Por qué se limita a eso? Porque los robots pueden ascender, pueden volar, tienen naves, pero si intentan pasar de esos 3.500 metros, aparecen unos láseres que intentan derribarlos y los destruyen. Si no al primer disparo, al segundo. Pero no se puede volar más allá. Nadie sabe cómo funciona, nadie sabe por qué está ahí, ni de dónde vienen esos láseres, pero hay la muerte en el cielo y los robots saben que no pueden ascender más allá. Alguno lo ha intentado, pero no lo ha conseguido, obviamente. Incluso hay carreras que se dedican a sobrevolar esa zona, acercándose lo máximo posible para desafiar al peligro sin acabar muriendo. Ese es el objetivo. Otra cosa curiosa es el tema de las luces en la luna. Por la noche, al no haber tanta contaminación, el cielo se ve mucho y se ve la luna claramente y se ve que hay luces en ella. Pero nadie sabe qué es, nadie sabe si son otros robots, si son una especie alienígena que está habitando la luna, o si son los humanos que se han retirado a la luna, o incluso si son arcas que están allí. Pero bueno, en principio
No hay un telescopio lo suficientemente potente para observar la luna en esas luces que son, pero lo importante es que se ven desde la Tierra. Eso es a grosso modo lo que hay en Robota. ¿Vale? Ahora entraremos más detalladamente dentro del juego y qué podéis esperar. Robota nos plantea un tipo de aventuras en el que nosotros conformaremos una tripulación de una nave y dentro de esa tripulación nos dedicaremos a hacer misiones. A ver, nos podremos gran parte de la motivación de las aventuras serán conseguir mejoras, conseguir piezas para nuestra nave o intentar repararla. Por ejemplo, nuestra nave tiene una inteligencia artificial, pero empieza desconectada y hay que conseguir lo suficiente para reconectarla. Y eso será un gran motor para avanzar en nuestras aventuras. Pero aparte de eso, en la creación de personaje se crean ya semillas de aventura, de hecho muchas, y muchas de esas aventuras se pueden crear a raíz de eso. De hecho, Robota es un juego que viene o sea, el sistema proviene de la puerta de Istar, del motor de emociones, y al igual que pasaba en la puerta de Istar, tiene una manera muy rápida y muy fácil de hacer aventuras a raíz de la creación de personaje. Y de hecho, es la manera en la que mejor se explota Robota. Si tú haces una aventura que sea más o menos abierta, pero a raíz de eso, de la creación de personajes y de los objetivos que se marquen los jugadores que ya te van a indicar hacia dónde quieren llevar la aventura. Aparte de eso, en el primer capítulo nos dan una breve introducción que nos habla del tipo de experiencia de juego que hay en Robota, algo que podemos pasarle si queremos a los jugadores. En el capítulo 1 y capítulo 2 tenemos un resumen pequeñito al final que nos habla de qué habla ese capítulo, a grosso modo. El capítulo 2 es el capítulo del juego, de qué es un juego de rol. Un capítulo que nos dice que si ya habéis jugado alguna vez a rol, este capítulo lo podéis saltar porque no os va a decir nada nuevo, por así decirlo. Habla sobre todo de definiciones, ¿no? ¿Qué significa cuando ponen una D, cuando ponen DJ, cuando ponen todas estas cosas? También deciros que en este juego se refiere todo el rato a la directora de juego como en femenino y a los jugadores como masculino. Aquí veis el otro resumen. Y también aparte de eso, en cada nuevo capítulo hay una ilustración a doble página con el número del capítulo, el nombre y una cita de Isaac Asimov que, en la que mmm, creo que salvo una, todas son únicas, ninguna se repite. Me parece que recordar que hay una que sí que está repetida. No sé si ha sido cosa hecha o ha sido un fallo, pero hay una repetida. Aparte de eso, en el capítulo 3 empezaría la ambientación per se, en la que nos hablan un poco de lo que os he contado ya, ¿vale? De qué ha pasado con el mundo, de lo conocido. También hay una cosa muy interesante, y es que Robota no tiene una ambientación cerrada, no nos cuentan todos los secretos, nos dejan muchas preguntas en el aire. Y esas preguntas están hechas así a cosa hecha para que tus jugadores y tú como director de juego o directora de juego podáis construir ese mundo, podáis, si os interesa, buscar respuestas a esas preguntas y establecerlas en vuestras partidas. Así, la partida de Robota que juegue o dirija yo no será la misma que juguéis o dirijáis vosotros. Esa es una de las intenciones. Aparte de eso, en futuros suplementos se tratarán ciertos temas, se desvelarán ciertos detalles. A lo mejor hay una campaña, por ejemplo, en torno al nuevo despertar de los humanos, cosas así. Y en ese despertar, pues ahí te están desvelando cosas. Eso sería como la versión oficial del autor, pero no quiere decir que tenga que ser la vuestra, ¿vale? Aparte de eso, hablando del despertar, en el mundo, hace alrededor de unos 350 años, bueno, había habido una guerra muy grande entre facciones de Robota, en la que casi se lleva a la destrucción del mundo, pero de repente hubo un gran apagón y todos los Robotas del mundo se apagaron, se desconectaron. Y luego empezaron a despertarse, en lo que se conoció como el Gran Despertar o el primer despertar. Ese despertar lo que hizo fue que poco a poco diversos robots fueron recobrando la conciencia, pero habían olvidado muchas cosas. Entre ellas, el motivo de por qué tenían esa confrontación, esa guerra. No saben por qué se produjo eso, pero es algo que seguramente salvó a los robots de la destrucción.
a día de hoy, en el momento en el que juguemos, aún hay robots dormidos, robots que están despertando, ¿vale? Que están esparcidos por el mundo y a lo mejor pueden despertar en medio de un combate, en medio de un bosque de hongos, bajo el mar, en cualquier sitio que te puedas esperar. ¿Por qué se producen estos despertares y cómo funcionan? Un robot no deja de ser un cuerpo inerte, inconsciente, que está ahí apagado en un sitio. Pero cuando se le inocula, cuando se le añade el alma, el Daemir, entonces se produce ese despertar. ¿Cómo se hace esto? De manera normalmente involuntaria. Si tú eres un robot y vas andando por un sitio, tú tienes tu propio Daemir y cerca hay un robot dormido, puede ser que parte de tu Daemir se transfiera a ese nuevo robot y herede uno de tus rasgos de carácter que va a ser permanente para él y que va a quedar ese pequeño rasgo de herencia de ti. Eso puede ser que tu robot sea consciente de lo que acaba de hacer o puede que no. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el despertar de un robot se produce con quien le ha despertado delante y en otras ocasiones es un despertar solitario, frío, en el que nadie hay delante de ti, no sabes quién te ha despertado y te sientes en ese momento desamparado. Es como un niño que ha nacido y no ve a sus padres delante, no ve a nadie, está completamente solo en medio de un bosque. Pues un estilo a eso. Y eso ya puede motivar al propio personaje a querer buscar quién fue el que le despertó. Y aparte de eso, básicamente, el Daemir es eso, es una especie de alma, ¿vale? Que cuando te mueres, cuando tu personaje muere, hay una probabilidad, hay una tirada, perdón, hay una tirada que se hace y hay una probabilidad de que pasen tres cosas con tu alma, con tu Daemir. Una de ellas es que desaparezca para siempre, se funda y deje de existir. Otra de ellas es que ascienda al gran flujo, que ahora explicaré qué es, pero que se quede allí, se disuelva poco a poco y acabe desapareciendo. Y la otra es que ascienda al gran flujo, pero tenga la posibilidad de volver a otro cuerpo de rebota, ya sea años después o en algún momento o incluso involuntariamente o voluntariamente puede venir al mismo cuerpo, a uno parecido, a uno totalmente diferente y que esté en la otra punta del mundo. Eso es algo que no está predefinido. ¿Qué es el gran flujo? El gran flujo es una especie como de internet. Un internet a nivel de que es una gran red que está en el mundo y que los robots se pueden conectar a ella para buscar información. Hay muchas conciencias robotas que están allí y lo pueden utilizar para comunicarse entre sí, incluso a grandes distancias. Y los tecnomantes, por ejemplo, lo pueden utilizar para una especie como de trance en el que entran y se dedican como a viajar por esa red. Conocer cosas, a adquirir información o utilizarla de alguna manera. Es un poco la definición, ¿vale? De ese gran flujo, esa red de datos que está por ahí, que además también pueden utilizar para recargarse, ¿vale? Tienes que tener una pieza concreta, un exo que se llama, y si tienes ese exo puedes utilizar la red del gran flujo para recargar tus baterías. Aparte de eso, dentro del mundo de Robota hay ciertos peligros. Como podéis imaginar, al ser todo robótico, el tema de los virus es algo que afecta bastante. Concretamente hay uno que es el más peligroso de todos porque no hay cura, que es Elements, la muerte última. Elements es un extraño virus que nadie sabe por qué se ha formado, por qué ha aparecido, quién lo ha hecho. Hay diferentes rumores de que es algo hecho por los humanos, otros dicen que es algo que se hizo en la Gran Guerra de los robots, pero no se sabe bien por qué está. Solamente se sabe que es mortal, contagioso y capaz de aniquilar pueblos enteros. De hecho, una gran parte de Europa está eh,
devastada por Elements y hay un muro alrededor que impide que la gente entre o que los que están ahí dentro salgan para que no sigan contagiando Elements a la gente. Eh, Cuando tú lo contraes, vas a morir sí o sí. Y incluso una de las facciones que hay eh, ha establecido una especie de fronteras en sus tierras, de leyes estrictas, que es muy difícil acceder dentro de sus fronteras por el miedo a Element. No pueden, está totalmente prohibido traer cualquier objeto o persona o cualquier cosa en general que pueda estar mínimamente relacionada con Element o que pueda correr el riesgo de infectarse de Element. Esta es una de esas grandes preguntas que se forman en Robota. Eh, ¿quién, ¿Quién creó Element? ¿Por qué funciona así? ¿Hay alguna cura? Todo esto. Otra de las grandes preguntas es las de las arcas. Las arcas se han descubierto algunas, otras no hay. No se han descubierto aún. Otras han sido saqueadas, tanto por componentes tecnológicos como por sus componentes biológicos. Como se ha dicho, hay una raza, hay una facción de robotas que se dedican a hacer experimentos biológicos y las arcas para ellos son una especie de muestrario. Igual que hay una clase de robota dentro de la creación de personaje que se asemeja mucho a los Oxnias, se asemeja mucho a los humanos y se dedican a utilizar esos componentes genéticos, esos humanos criogenizados como reflejo, por así decirlo, como muestrario para transformarse en cosas parecidas a ellos. Dentro de todo el tema de las arcas, quedan muchas preguntas en el aire y hay mucha semilla de aventura, incluso se nota eso, que se puede explotar en posteriores suplementos. Perdón, tengo la garganta chiquísima y no me he traído el agua. Bueno, y poco a poco aquí nos van contando un poco lo que ya se ha ido definiendo, ¿vale? La muerte desde el cielo, el gran flujo, esta red, las luces en la luna, los Mahamons, que es una cosa que me olvidaba. Los Mahamons son una especie de titanes que recorren la Tierra, son prácticamente ciudades del tamaño de ciudades andantes y son realmente como una especie de robotas gigantes, pero con los que no se puede comunicar. Y van moviéndose por la Tierra, estableciendo no un ritmo, una ruta constante que no varían. Y si te interpones en ella, lo más seguro es que acabes destruido, aplastado o muerto de alguna manera. Hay unos cuantos en el mundo, algunos están apagados, otros están hundidos en el mar, otros están moviéndose continuamente y nadie sabe a qué responden, ni qué son, ni por qué se están moviendo, ni nada por el estilo. Serían algo parecido así, a esto, a esta imagen. ¿Vale? Como una especie de robots gigantes que no atienden a nada y van andando por el mundo de diferentes formas, no todos son así, y recorren el mundo en esas rutas, destruyendo todo a su paso. Luego nos habla del bosque de los hongos, de las extrañas formaciones que han hecho en el mundo, han hecho diferentes formaciones que responden a algunos patrones geométricos o a cosas extrañas, a comportamientos extraños que dan esa sensación de que realmente hay algo detrás de ellos, que hay una conciencia, o incluso establecen estructuras que no parecen ser naturales, que no parecen ser casualidad, sino que a lo mejor hay un muro completamente recto que parece que esté cortado con un cincel y, y eso es algo extraño, ¿no? Que se haya formado eso naturalmente, porque nadie lo está haciendo. No hay nadie físicamente construyendo con los hongos, me refiero. Nos habla también de los macroinsectos, que son esos insectos gigantes que hay por el mundo. También una cosa muy interesante de los bosques de hongos es que muchos de ellos están en antiguas ciudades humanas y cuando se extienden por ellas lo devoran todo a su paso, reconvirtiéndolo y construyendo encima hasta que acaban haciendo desaparecer esas viejas ciudades humanas. Hay incluso un rumor dentro de Robota de que en el centro de uno de esos bosques aún hay una ciudad humana en la que quedan humanos vivos.
Pero eso es un rumor, tampoco se ha confirmado nada. Pero bueno, también es una semilla de aventura. Aquí nos habla ya de los nuevos saurios. De, como veis, esto sería al más puro estilo Jurassic Park, este tipo de dinosaurio, pero en el bestiario hay algunos bastante diferentes. Y luego ya con esto iríamos al capítulo 4, en el que vamos a hablar de naciones y creencias. Y en esto es un capítulo en el que nos explica las naciones que hay, nos las explica todo usando el mismo estilo, ¿vale? El mismo esquema. Se habla de los diferentes tipos de ciudades que nos podemos encontrar, ¿vale? De cómo funciona la economía y el dinero. Aquí la moneda se llama Tile, que se puede pagar tanto en efectivo como de manera digital, como si fueran unos bitcoins o alguna cosa así. También las células de energía es una moneda de pago, porque aquí la energía es algo muy necesario. Y luego nos empieza a hablar de las naciones en las que nos pone una ilustración, su emblema, y nos habla, aquí en un breve resumen, de quiénes son la gran nación Elder, por ejemplo, y nos dice cuáles son sus ciudades, cuál es su población, qué requisitos hay para la entrada a las ciudades si lo hay, cuáles son sus leyes, qué tipo de gobierno tienen, el territorio en el que están establecidas, ¿vale? Y esta, la gran nación Elder, es una nación muy estricta, con unas reglas muy estrictas. Son los que hicieron los experimentos genéticos que crearon a los nuevos saurios, son los que cerraron sus fronteras para evitar que el LMC entrara, y alrededor de sus ciudades se están estableciendo un montón de campos de refugiados, de gente que intenta entrar en sus ciudades pero no les dejan entrar. Su tipo de gobierno es un gobierno que recuerda un poco al que puede ser el gobierno, por ejemplo, de Espartano, ¿vale? En 300, ese gobierno formado por los ancianos del pueblo, ¿no? Una especie de senado, por la gente más sabia. Y, son muy firmes en sus creencias, por así decirlo. Es muy difícil hacerles cambiar de opinión. Después vemos que nos explica cómo es el modelo de ciudad, cómo es su conducta normalmente. Nos habla de cosas interesantes de esa cultura, como puede ser la migración de Element, el efecto Mastara, cómo te puedes convertir en un Elder, ya que hay unos rituales a realizar para convertirte en Elder, cómo es la cosmogonía y cuáles son las creencias. Nos habla de cosas de trasfondo de esa cultura, ¿eh? De la relación con los humanos, las 6 extinciones es una creencia que tienen ellos de que han habido diferentes extinciones en el mundo hasta llegar al momento en el que están ahora, todo esto. Y todas plantean más o menos el mismo arquetipo, ¿vale? El mismo estilo a la hora de explicarnos cómo son esas naciones. A mí me ha parecido que se explican muy pocas. Hay, de hecho, 3 de este estilo y luego ya nos hablan de naciones libres. Tú puedes poner las que quieras en tu mundo, pero a mí me da la sensación de como que hay muy poco en el libro básico. No sé si luego se explicará alguna más en algún suplemento, pero como me hubiera gustado que esta parte se explayara más y hubiera más naciones que nos explicaran cómo funcionan. La nación Rush es una nación muy militarizada que proviene de los Elder. Es una facción que se separó de los Elder y tienen una manera de prosperar en base a los méritos militares, ¿vale? Se centran mucho en eso, en el combate, en prepararse para las guerras y y tienen sus propias tecnologías también desarrolladas para eso, que además funcionan con, con códigos de ADN que no puedes utilizar si no perteneces a esa facción. Nos hablan de, otra vez, de sus ciudades, sus creencias, su sociedad. Y aquí nos pasan a hablar de los hijos del caos, los Warkan, que es, a mí me parece muy interesante esta facción, pero es una facción que en principio da la sensación de que está hecha para ser los malos, por así decirlo, ¿vale? Entrecomillando esto, los malos de Robota. Es una facción nómada, es una facción que se dedica al saqueo, al pirateo, a desguazar robotas, a desguazar naves. Y lo que hacen es atacar a otras naves, quedarse con las cosas de valor, desguazar esas naves y montar sus propias naves, reconvertirlas. Por lo tanto, una nave Warkan, cuando la veáis, primero es un indicativo de que hay que huir. Y segundo, perdón. Segundo es
Veréis que esa nave está formada por piezas de muchas otras naciones o de muchos estilos diferentes. Están reconvertidas. Y de hecho, muchas veces las convierten, las mejoran. O sea, al coger piezas Elder, Rush o de otro tipo de piezas y juntarlas con las suyas, acaban siendo naves mejores que las propias originales. Pero bueno, es eso, es también un grupo bastante violento y que se dedica a eso. Sobre todo creo que están por la parte de África y eso, si no recuerdo yo mal, y se dedican a sobrevolar las diferentes zonas y a atacar, a asaltar a otras naves, a atacar las rutas comerciales y todo eso. Luego nos habla de los puertos libres. Los puertos libres, para que os hagáis una idea, podéis imaginar algo tipo Tatooine, por ejemplo, en Star Wars, algo de ese rollo. Son lugares donde normalmente no hay leyes o tienen sus propias leyes, donde a lo mejor el gobernante del sitio es una banda mafiosa o una familia mafiosa, cosas así, donde impera la ley del más fuerte, donde todo el mundo es aceptado si tiene dinero, pero tienes que ir con cuidado de lo que haces porque te puedes meter en problemas y puedes acabar perdiendo ese dinero y debiendo más y por culpa de esa deuda estar ya vendido de por vida. Hay ciudades corsarias, tipo ciudades de piratas y tal. Hay algunas que nos hablan que son ciudades mineras, que se han eh, construido y extendido alrededor de una plantación minera. Pero bueno, nos habla un poco de una manera muy resumida de esas ciudades libres que hay. Y ahí nos menciona algunas incluso conocidas. Algunas de ellas son incluso ciudades de las que se sabe poco, que son leyendas o cosas así. También nos da algunas semillas de aventuras a partir de estas preguntas, por ejemplo, y cosas así. No sé, no se ve pensaba que se veía el ratón. Bueno, ahí le echa. Ahora, ¿no? Ah, ahora. Ahora sí se ve el ratón. Pues a partir de estas preguntas que vais viendo por el libro, nos enseñan muchas, o nos habla mucho perdón, nos da muchas semillas de aventura. ¿Vale? Funciona mucho a base de preguntas, de dejar preguntas abiertas. Este juego tiene muchas preguntas que están abiertas. No te da la sensación de inconsistencia, la sensación de, uff, me han abandonado delante de este libro y no sé qué hacer. Está todo tan abierto que no puedo establecerlo. Parece que tenga que hacer yo el trabajo del autor. Y no es así. Realmente lo que te explica está muy bien atado, muy consistente y te ayuda mucho a establecer historias. Pero te deja el suficiente espacio como para que tú puedas meterle mano y hacer lo que tú creas conveniente, modificar el mundo a tu parecer e incluso dejar que sean los propios jugadores los que no solo lo modifiquen, sino que decidan qué es lo que les importa y qué es lo que van a investigar en sus aventuras. Por ejemplo, si ellos les hablas del techo del mundo y ellos te dicen que eso les interesa y quieren saber qué son esos láseres, porque hay ese techo, todo esto, tu aventura o campaña irá alrededor de eso y vas a establecer unas respuestas que no están en el libro y que seguirán dando a raíz de lo que estéis jugando, de lo que el máster se invente o de lo que los jugadores aporten. Aquí hay una parte también donde nos llena de semillas de aventura, la parte de leyendas, cosas que nos habla y no nos confirma si es cierto o si no, si es mitología o si es real, pero nos habla de, por ejemplo, rumores o leyendas de que en los bosques de hongos hay una especie de cerebro que lo controla todo y que está escondido en el corazón del bosque de los hongos, pero nunca se ha encontrado ninguno. Nos habla de cazadores en una zona de Europa, creo que es, que cuando un robot se acerca hay unos francotiradores tremendamente certeros que te abaten y, y eso nadie los ha visto, pero se rumorea que es así, que existen esos robots. Nos habla de ciudades de humanos que están en el centro del bosque de los hongos. Nos habla de que los Elder, en sus experimentos genéticos, los acabaron desarrollando razas que han ido evolucionando y se han convertido en razas inteligentes o semi-inteligentes. En los primeros resquicios, por ejemplo, se está recreando de nuevo la evolución. Y,
y algunas de ellas han podido escaparse y que estén poblando de nuevo el mundo, razas que no tienen que ser humanas o simiescas, pueden ser otro tipo de razas, pero que están formando tribus, formando núcleos, desarrollando habilidades e inteligencia lo suficiente como para poder avanzar dentro de ese mundo y poder ir evolucionando en más conocimientos. Luego aquí nos detalla algunas creencias que tienen los robots dentro de... Esto ya son, no quieren tanto leyendas, sino como algo más cercano a la fe. ¿Vale? Algunas son más reales que otras son simplemente la típica promesa de un Mesías volverá entre nosotros, pues ese estilo. Tenemos el tema de los sueños de Eidolon, que es una especie de ritual que se realiza y que por lo visto te deja ver de alguna manera acontecimientos futuros, pero no es muy exacto tampoco, son muy difusos eso que ves y no tienes que interpretarlos a tu manera. Por lo tanto, puede ser que esas visiones no se cumplan o que si se cumplan ni siquiera te enteres. Nos habla de Mikara. Mikara es un robot que dicen que está en la luna y que descenderá hasta la Tierra para, para salvar a los robots, para ayudarles y para hacerles prosperar de alguna manera. Vendrá aquí una especie de salvador, ¿no? Pero bueno, eso es otra de esas cosas, otra de esas creencias. Eh, hay diferentes sectas. La secta Rakoe, que es una secta que se divide dentro en diferentes facciones, algunas más radicales que otras, pero todas comparten el pensamiento de que realmente los robots son contenedores de los humanos, ¿vale? Que el Daemir básicamente es la conciencia de los humanos que se transfiere por el gran flujo desde las arcas hasta los robots y que están ahí para preparar el mundo para la llegada de los humanos de nuevo, para hacerlo habitable de nuevo. Hay unas que piensan que lo que hay que hacer es intentar devolver esos 16 polos a 2. Hay otras que piensan que lo que hay que hacer es dejar que el bosque de hongos se extienda, incluso provocar que se extienda más, para que ocupe todo el mundo y entonces eso va a filtrar de alguna manera la radiación, va a devolver todo al estado natural de la Tierra y así los humanos podrán volver. Hay otros que es al revés, que dicen que los hongos llegaron por un meteorito, que vienen del espacio y que están invadiendo el mundo y que los humanos se han retirado, han creado a los robots para que luchen contra los hongos, que los exterminen y que así cuando se acaben los hongos los humanos puedan volver a la Tierra. Así, un montón de facciones que bien, incluso podéis inventaros las vuestras con vuestras propias ideas, pero están todas esas facciones que suelen ser bastante radicales en sus métodos, que a algunas de ellas les da igual o sea, son de la creencia del fin justifica los medios, ¿vale? Y como veis, todas comparten el uso de que los humanos tienen mucho que ver, van a volver y han dejado a los robots atrás para hacer algo. Eso es algo común, pero luego entre sí cada una va por sus propias creencias y cambia lo que piensa, ¿no? Incluso algunas se contradicen entre sí o chocan entre ellas. Capítulo 5 nos habla un poco de cómo interpretar a nuestro robot, ¿vale? Nos da consejos, nos habla del lenguaje de los robots, de los sentimientos, de los sentidos, del Daemir, cómo podemos utilizarlo en la partida, de la muerte de los robots, el tema de la familia. La familia para los robots es algo muy importante, incluso hay maneras de reproducirse. La familia en sí la consideran la tripulación de su nave, también es una familia. ¿Eh? Nos habla de los virus y diferentes drogas que hay en el mundo de Robota, algunas de ellas, nos habla cómo les afectan. Y luego, aquí ya pasaríamos a la zona de creación de personaje, ¿vale? Pero esto, si queréis más información, podéis ver el vídeo de creando un personaje. Y vamos a pasar directamente. Sí, sí, de marcadores. Vamos a pasar directamente a unos capítulos más adelante, ¿vale? Pues nos saltaremos ahora el capítulo 6, que es el área de ensamblaje, la creación de personaje, básicamente, que es una creación de personaje muy rapidita, ya la veréis, y que se hace en conjunto.
El capítulo 7 nos habla de creación de naves y creación de ciudades. Nos da una manera de generar ciudades rápidamente. También hay dentro del capítulo 6 nos detalla el equipo y cosas así. Y iremos directamente hasta el siguiente capítulo a tener en cuenta. Porque luego ya en el capítulo 9 creo que es... y en el capítulo 9 es que lo tengo que ver en un sitio chiquitito, no lo veo bien. El capítulo 9 empieza el sistema del juego. Aquí en esta parte realmente nos hablan poco, nos dan poco eh, en lo que se concierne a ambientación, por eso lo tocaremos en la parte del capítulo del juego, del sistema de juego. ¿Vale? Y donde iríamos ahora sería al capítulo número... creo que en el capítulo 9 podemos hablar de... Bueno, esto entraría también en la parte de reglas, no nos vamos a liar en ello. El capítulo 9 ya nos habla de la singularidad, ¿vale? Que es una anomalía que afecta al mundo, pero es algo que se utiliza mucho con el tema de reglas, ¿vale? Tiene un efecto mecánico. Luego pasaríamos al capítulo 9 que es perdón, al 9, al 10, que es cómo dirigir robota. Aquí realmente hay algunos consejos que pueden seros útiles, otros son bastante básicos, bastante lo normal que podéis esperar de otro juego, pero no esperéis que haya más ampliación de información. O sea, en este sitio no hay, en este capítulo no nos cuentan los secretos de Robota, ¿vale? Eso, como he dicho, es algo que se determina entre jugadores y directores. Y luego pasaremos al capítulo 11, en el que aquí ya nos habla de bestiario y antagonistas. ¿Vale? Este vamos a pasar muy por encima. Se habla de cómo son los PNJs, ¿vale? Cuál es su papel. Nos da unas fichas de este estilo para tener preparadas rápidamente para encuentros que podamos tener, ¿vale? Son fichas estándar de diferentes tipos de enemigos que nos podemos encontrar. ¿Vale? Uy, perdón, que no lo estáis viendo bien. Ahora sí. De diferentes tipos de robota que nos podemos encontrar. Nos habla de los nuevos Saurios. Aquí, por ejemplo, podéis ver lo que os decía. Este Saurio es un Saurio que ha sido modificado genéticamente para combatir en el bosque de hongos. Por lo tanto, tiene ciertas partes como de insecto y no es una aberración, no es un dinosaurio como normalmente estamos acostumbrados a verlo. Pues dentro de eso hay diferentes animales que son, o diferentes viejos saurios que se han modificado, como este megalodón, o este dinosaurio modificado, esto sería un pterodáctilo normal y este sería uno modificado, el T-Rex, velociraptores modificados, etc. Nos habla de los macro... Bueno, aquí vemos un poquito más cómo son esos macroinsectos, ¿vale? Algunos van en enjambres, pues son más pequeñitos, otros son bichos más grandes, ¿vale? Pero como veis, son bichos... Ese es el bicho este que puede sobrevivir en cualquier tipo de... Creo, ¿eh? En cualquier tipo de circunstancia, ya sea muy frío, muy caliente, se puede como hacer como si muriera y cuando recibe agua se rehidrata y sobrevive de nuevo. Que es esos que se mandaron a la luna y se estrelló la... Se estrelló... Esto es real, ¿eh? Se mandaron un montón de ellos en un cohete a la luna, el cohete se estrelló y se cree que la luna puede estar llena de estos bichitos que son totalmente resistentes. O sea, los enviaron para probar si podían resistir en la luna y como la nave se estrelló, pues ahora creen que sí, pero no se sabe muy bien. Así como dato curioso os dejo eso, ¿vale? Y luego ya vamos al capítulo, este capítulo en el que quería entrar, el capítulo 12 de aventuras. Lo voy a meter aquí porque creo que el tema de aventuras pega mucho con la ambientación. Y he de deciros que a mí Robota me ha gustado mucho, ¿vale? De base. Hay cosas en la que es la ambientación me ha gustado, tiene ideas que me parecen muy interesantes, está lo suficientemente abierta como para poder jugarlo. Sí que es cierto que me ha dado un poco la sensación de que acaba siendo un juego o la presentación que te dan es el de un juego, salvando mucho las distancias, que me recuerda a Coriolis, en el tema de que va todo en torno de una tripulación y su nave, y de llevar a cabo diferentes misiones,
con ella, de viajar por el mundo, de hacer, pues, si eres una nave mercenaria, pues de combatir en sitios, cazar recompensas, si eres una nave comerciante, pues hacer tratos comerciales, cosas así. He encontrado en falta más facciones, ¿vale? Que se explicaran más facciones, pero su punto más flaco, el punto que menos me ha gustado a mí, es este capítulo, el capítulo 12, el capítulo de aventuras. ¿Por qué me ha gustado? O sea, ¿por qué no me ha gustado? Perdón. Por las aventuras que vienen en ellas. Me da la sensación de que tienes un producto, es un producto muy bueno, un producto con una ambientación muy chula, un sistema que a mí me gusta, que ya hablaremos de él, perdón, en el otro vídeo, y que juntando todo eso pueden salir cosas muy guapas, pero que las aventuras no han sabido explotarlas. Es una aventura que bajo mi punto de vista no me han gustado, no están al nivel que podían estar. Eh, Os digo también que esto no os frene a la hora de comprarlo, o de jugarlo, o dirigirlo, como queráis, por una razón. Yo creo que Robota no está tan hecho para jugar aventuras escritas. Se puede hacer, podéis escribir las vuestras, podéis hacer lo que queráis, pero creo que la manera de jugar a Robota, la más adecuada, es crear cosas a raíz de la sesión cero, de la creación de personajes, de los objetivos de los personajes, y utilizar la ambientación que te dan, utilizar las semillas, utilizar todas esas incógnitas para darle riqueza al mundo, para poblarlo. Todo el tema de todos los paisajes que hay, el cambio de que ha sufrido el mundo, todo eso es algo que se le da mucha importancia en este juego. Y es una experiencia de juego, de recorrer el mundo, de llevar misiones a cabo, pero irlo modificando conforme vas jugando. Por eso creo que las aventuras también no funcionan tanto en ese nivel. Lo primero que nos presentan, que en esto no tengo problema, ojo, es 5 aventuras del gremio, que realmente no son 5 aventuras. Son 5 semillas, podríamos llamarlas. Son 5 ejemplos de contrato que nos pueden salir, ¿vale? Cuando los personajes se conecten al gran flujo para intentar conseguir trabajo, ¿vale? Hay diferentes tipos de trabajo, trabajos legales, trabajos ilegales, ¿vale? Y esos trabajos están catalogados en diferentes niveles de peligrosidad, con diferentes recompensas, e incluso algunos tienen requisitos a la hora de aceptarlos. Tienes que tener cierto prestigio de base para poder acceder a ellos. También tienen una recompensa en prestigio. Pues dentro de eso nos presentan 5 misiones de estas que podemos utilizar en partida, ya están creadas, podemos crear las nuestras propias, pero estas ya están creadas, y que van ascendiendo en el nivel de peligrosidad y en el nivel de requisitos y todo esto, ¿vale? Y son, como veis, son muy cortitas, pero porque están hechos para eso, para que el máster, si lo pueda meter, por ejemplo, en la primera sesión, cuando los jugadores se quieran conectar o cuando aún no has ido creando cosas, o que esto sirva un poco de la primera misión que aceptan o darles a elegir, pues mira, hay este tipo de misiones, ¿cuál queréis hacer? ¿No? Y ellos eligen cuál es el contrato que quieren ejecutar, si empieza a jugar y a partir de ahí, con todo lo que se cree en esa misión, de personajes, de relaciones, de los efectos que hagan, seguir jugando y ver cómo afecta al resto del juego, ¿no? Pero aparte de eso, aquí vienen las aventuras. Vienen, creo que 3, si no recuerdo mal. La primera es Obsolescencia Programada, una aventura de Ismael Díaz Shakaluga, que es una aventura que no está mal, pero se me antoja muy corta, ¿vale? Es una aventura muy de iniciación, una aventura muy cortita, y que es básicamente entrar y jugar, por así decirlo. Es... ya te plantea delante del objetivo de la misión, ¿vale? O delante de la situación que va a desencadenar la misión. Además es algo muy diferente a lo que te plantea Robota. O sea, aquí el tema de, por ejemplo, de la nave no tiene mucho que ver. El tema de incluso la creación de personajes se ignora un poco porque los objetivos que tengas darán lo mismo. Si solo vais a jugar esta aventura como un one shot, te digo, darán lo mismo esos objetivos porque o te los orienta mucho el máster o van a dar igual porque los vas a tener que sustituir por los que aparezcan aquí.
Luego nos habla del Reino de los Imparables, una aventura de Shara Sierra, que es una ambientación, perdón, es una aventura también cortita. Es una aventura donde tiene unos requisitos previos. Y es que los personajes conozcan a un PNJ importante y tengan una relación buena con él. Así que esta aventura yo la jugaría quizá después de un tiempo de jugar y donde establezca ese PNJ y establezca un trabajo con él y todas estas cosas para que se cree esa relación con él. Pero luego la aventura es una aventura rápida, es una aventura sencilla. Creo que quizás de la... Esta seguramente sea la mejor de todas, bajo mi punto de vista, ojo, esto es algo de opinión personal mía. Y en la que se nos plantea un dilema en un momento llegado de la aventura en el que los jugadores tienen que elegir entre qué hacer, ¿no? Si llevar a cabo la misión o no. Y con ello llegamos a esta aventura escrita por el propio autor, por Hiroshi Senra. Yo lo siento mucho, serio, si veis este vídeo, en la aventura del valor de una pieza, pero me ha parecido la que seguramente sea la peor de todas. Y eso que es del propio autor. Y esto es algo muy personal, yo os digo, porque a mí Sirio me gusta mucho cómo narra, he leído algunas cosas y me gustan mucho cómo las escribe, pero el problema de esta aventura es que es básicamente una copia de Star Wars. Y yo que soy muy fan de Star Wars y que conozco muchas cosas de la ambientación de Star Wars, se lo veo demasiado. Igual alguien que no haya visto nunca una peli de Star Wars no lo nota y le parece bien, ¿vale? Pero para mí eso es lo que me hace fallar. Lo que yo veo que esta aventura, si la jugáis en Star Wars, pues no pasaría nada, pero si la jugáis en Rebota, chirría. Y te recuerda todo el rato, incluso te puedes llegar a spoilear un poco con ella. Porque es que hay un momento en el que nos describe un lugar, un bosque, y el ejemplo que nos pone es, ¿recordáis el bosque de los Ewoks? Pues es ese bosque. O es un bosque como ese. Que si ya la aventura me está recordando a Star Wars, encima no me metas un ejemplo de Star Wars. Porque es como, hostias. A grosso modo, la aventura es la amenaza fantasma, el capítulo 1 de Star Wars. ¿Vale? En gran parte. No, no quiero entrar en spoilers, ¿vale? Pero podéis imaginaros por el título el valor de una pieza, qué es lo que pasa con los jugadores y por qué acaban en ese sitio y cuáles son las similitudes con la amenaza fantasma, que son muchas. Pero es que luego, conforme avanza, hay un momento, una escena que es directamente la misma que la de el capítulo 4. ¿Vale? Una escena concreta que hay. Que además, incluso dentro de uno de los ejemplos que nos pone, de aquí podéis hacer esto o podéis hacer lo otro, y una de las opciones que hay es básicamente la persecución de Luke con Darth Vader detrás en la nave. ¿Vale? Esa es una de las que hay. Yo la he leído y he quedado muy desencantado. Me ha dado una bajona muy grande. Tenía un hype muy grande con este juego. Lo iba leyendo y me iba gustando cada vez más. Quería dirigirlo. Digo, buah, quiero llegar a las aventuras, quiero leerlas, quiero que me molen para poder coger una y dirigirla rápido, porque así le damos mucha agilidad a eso. Y después de leerlas ha sido como, no, tío, no. O sea, no me parece ninguna que esté al nivel. Son muy flojas, muy de iniciación, muy contrarias a lo que es Robota, o algunas no puedes usarlas de inicio porque es mejor usarlas más adelante. El material no está bien elegido para esa aventura. Me ha dado la sensación de bajona, de cómo puedes tener un proyecto tan bueno y joderla con las aventuras. Y la otra que viene aparte, la de Vientos de Guerra, el planteamiento inicial de crear el personaje mientras empieza la aventura tampoco me gustaba. Quería que las aventuras de este libro estuvieran bien. Y no ha sido así. Eso ha sido una bajona muy grande, lo reconozco. Lo bueno y malo al mismo tiempo es que, como digo, al ver esas aventuras me di cuenta de que Robota no busca eso, no busca esas aventuras. Robota busca una sesión cero, una creación de personajes y que se cree la aventura en eso. Eso es lo bueno, esas aventuras
si salen bien, suelen estar muy guapas. Yo he jugado muchas aventuras de la Puerta de Istar así, que el máster las ha creado. Curino es un genio para eso. Las ha creado a raíz de la creación de personajes. Y si te gusta mucho la ambientación, se nota, porque a la hora, y si la conoces mucho, a la hora de crear esas aventuras, se crean cosas muy guapas. Y Robota es eso lo que necesita. Lo malo de eso, obviamente, es que requiere de más trabajo. Requiere que juntes un grupo, que sepan a lo que van, que se cree la sesión cero y que a partir de ahí tú cojas todo ese material y lo traduzcas en una aventura que sea jugable y que sea interesante. Y que vayas adaptándote a lo que ellos van haciendo en ese momento. Un sandbox, por ejemplo, en Robota estaría genial. O sea, se puede jugar un sandbox perfectamente. Una aventura larga también. Una corta podrías hacerlo definiendo, basándote más en esos objetivos a corto plazo. O sea, es un juego que te puede servir para cualquier tipo de aventuras. Puedes jugar algo que empiece de una manera y como muy estructurada, muy escrita, y empezar a abrirla conforme los jugadores van haciendo cosas y que vaya evolucionando. Y eso es como realmente vais a experimentar Robot y cómo vais a disfrutarlo. Con ese tipo de aventuras. Con las que vienen aquí escritas, no creo que podáis disfrutar o que podáis saborear lo que realmente Robota te ofrece como ambientación con las aventuras que hay. Y sobre todo lo que me parece peor es la de Sirio. Lo siento mucho, de verdad, Sirio, ¿eh? Pero es que ha sido leerla y ha sido la que encima es la última, lo último que lees del libro. Y ha sido lo que más bajón me ha dado. Cómo el propio autor puede hacer una aventura que diga menos de tu juego y que hable tanto de Star Wars. Es que podías haber hecho cualquier otro tipo de aventura, pero es que esa es demasiado homenaje, vamos a decir, demasiado copia, demasiado guiño a esas películas como para que no te des cuenta de lo que está pasando. Y eso a mí personalmente me saca mucho de la partida, de la ambientación, me hace estar pensando todo el rato en otra cosa, incluso como jugador, incluso, no es algo solo mío, o sea, conozco a otros jugadores que les pasa lo mismo porque me pasó dirigiendo Matryoshka, por ejemplo. Sé de jugadores que cuando empiezan a jugarla va a ser como, me voy a hacer el tonto, pero es que ya estoy viendo por dónde van los tiros. Y es que realmente van por ahí, porque no hay un gran giro, no hay una gran sorpresa, no es como, oh, parecía que iba a haber otra cosa, pero que solamente el inicio estaba copiado. Pero no, es que realmente parecía que o sea, parecía que iba a haber el episodio 1 y realmente tenemos el episodio 1. No sé, no me ha gustado nada. Pero ojo, estoy hablando de las aventuras. La ambientación, un 10. Robota, un 10. Me encanta. ¿Lo jugaremos en el canal? Por supuesto. ¿Jugaremos una de las aventuras escritas? Lo dudo mucho. Con eso acaba mi reseña de una hora casi de Robota Humanidad Perdida, la parte de ambientación y aventuras, con esta opinión final. Muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier duda, si queréis dejar alguno de los comentarios, podéis hacerlo. Intentaré responderos lo antes posible. Si os ha gustado, darle un me gusta. Si no, pues darle a no me gusta, obviamente. Suscribíos y darle a la campanita para que os active de los próximos vídeos y los próximos directos que hagamos para que no os perdáis todo este material que hacemos. Y nada, simplemente daros las gracias por aguantarme durante esta hora, por ver este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Supongo que en el próximo vídeo que nos veamos será en Robota, Humanidad Perdida, Sistema, reseña de Sistema. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.